Bien, actividad artística, como hablábamos hace un ratito en la localidad de Florencia, fin de semana largo, bueno, mucho para hablar de muchas actividades, pero en el marco de todo esto hay una negociación que había quedado inconclusa o en un compás de espera la semana pasada, con lo que habíamos hablado hace más o menos 10 días con la secretaria general de ANSAFE departamental, esto es Emilce Cañete, donde decíamos que se iban a reabrir las paritarias, volver a discutir estas cuestiones y naturalmente con la dinámica sindical, naturalmente, bueno, esas mociones se consultan básicamente en las bases, y dentro de los temas que había para resolver y responder, bueno, hubo un par de temas o tres que no alcanzó para acercar alguna propuesta o acercar, digamos, la posibilidad de que la gente del gremio, o básicamente las bases, los docentes, acepten la propuesta gubernamental, ¿no? Había creo que un 17% por encima de lo que ya se había arreglado en marzo. Hay una cuestión también referida al boleto estudiantil rural, que esto no está para nada resuelto, y hay un tema gremial también, o sindical, mutual, digamos, ¿no? que tiene que ver con las prestaciones médicas a los distintos docentes, o a los docentes particularmente. Resolvió ANSAFE, no SADOP, ANSAFE resolvió no aceptar la propuesta del gobierno y decreta desde sus bases un paro por 24 horas a partir del día de mañana miércoles, y un segundo módulo del paro de 48 horas para la semana que viene. Pero para hablar de estos temas y que nos expliquen con la claridad meridional que necesitamos, empezando por quien le habla y segundo por quienes escucha, la tengo la secretaria general del gremio departamental, ANSAFE, Emilce Cañete, que le agradecemos porque ya es una abonada del programa, que la consultamos permanentemente, ¿no? Emilce, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Acá Hugo Cracoña para PNM, la saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cracoña? Bueno, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bueno, está definido y decretado el paro para mañana. Así es. Nosotros tuvimos plenarios de delegados, plenarios virtuales, en donde en cada uno de los departamentos de la provincia se estuvo evaluando, se estuvo analizando esta propuesta que nos fue entregada a los docentes en la última paritaria y que llevaba en términos salariales un 17% en 3 tramos, en octubre, noviembre, diciembre y enero. Bueno, ese 17% se integraba al 35% que habíamos recibido en la paritaria de marzo, llevando esto a una propuesta anual de un 52%. Eso es en términos salariales. Y esto iba en igual proporción también para los compañeros y compañeras jubiladas. Además de esto, también se planteaba un cronograma de fechas para inscripción a suplencias en el nivel secundario y para inscripción a traslados también, que era muy, muy demandado por los docentes del nivel secundario, y después otros temas ligados a condiciones laborales, a boleto educativo gratuito, entre ellos el boleto educativo rural, y un tema muy, muy sentido, que es el tema de la obra social Guiapos, y problemáticas que cada vez se han ido agudizando cada vez más, no solamente en algunos departamentos, como era nuestro caso, sino también que ya hablamos se podría decir de un ajuste dentro de la obra social en lo que tiene que ver con prestaciones, con medicamentos también, ¿no? Sobre todo en aquellos casos donde se está
está atravesando por alguna enfermedad que requiere medicación específica. Y también en el caso de la obra social IAPOS, en lo que tiene que ver con cupos para atención, ya sea en traumatología, en oftalmología, en otorrinolaringología, donde si uno precisa algún turno con urgencia y no hay cupo, bueno, no le queda otra que pagar por una consulta médica, cuando evidentemente, si miramos nuestro recibo de sueldo, es mucho lo que nosotros aportamos a la obra social, ¿verdad? Así que bueno, lo de IAPOS es un tema que nosotros lo veníamos trabajando desde AMSAFE, veníamos pidiendo una reunión técnica con la obra social, con el directorio de la obra social, como para poder analizar estas y otras situaciones que se están dando en todo el territorio provincial. Sobre todo con esto, ¿no? Con una deficiencia que esto se traduce en más costos para los afiliados, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros veníamos planteando, y fue también lo que había quedado en esta paritaria. Emilce, vale, a ver, es bueno aclarar, por los datos que nos han dado en privado, que el departamento obligado acepta la propuesta del gobierno, y es en la provincia donde gana, por una paridad casi técnica, la no aceptación de esta propuesta e ir al paro. Y intuyo, digo, por los valores que estamos hablando en lo que hace a salario, que el segundo y el tercer tema fueron más definitivos que el rechazo a la propuesta salarial. Mire, si usted me lo pregunta a mí, yo creo que el tema salarial es sin duda un tema central, en lo que tiene, sobre todo, bueno, por la situación en que nosotros venimos en el país, en nuestra provincia, ¿no? Con 2 años ya de pandemia, con salarios que han quedado, digamos, por debajo de este proceso inflacionario, y que requiere sin duda una nueva discusión sobre esto. Nosotros estamos exigiendo también con esta medida que se nos convoque nuevamente a una mesa paritaria como para rediscutir esta salarial, que mayoritariamente fue considerada como insuficiente, ¿no? Sobre todo también por el tema de los tramos, en fin, había algunas cuestiones que en la base muchos docentes consideraron que no era suficiente para ser aceptada. Y además también, obviamente que yo creo que el gobierno tiene que hacer algún análisis de lo que ha sido en algunos casos destrato para con los docentes, ¿no? Lo del boleto educativo rural, por ejemplo, es uno de los temas. Nosotros todavía estamos exigiendo y venimos intercediendo ante la Regional 2 por situaciones que no terminan de solucionarse, y usted piense que estamos ya promediando octubre, y lo que los docentes deberían haber recibido en concepto de boleto educativo rural era de los meses de marzo a agosto, y todavía en algunos lugares no lo han recibido en su totalidad, como es en el norte, por ejemplo, el caso de Campo Ardi. Doy este ejemplo porque es uno de los temas que he venido trabajando con los docentes, y al mismo tiempo exigiendo esto a la regional. El caso de Fortín Olmos, con esa comuna que si bien corresponde al departamento Vera, pero hay muchos docentes del departamento General Obligado que trabajan ahí, y todavía ahí no se ha podido destrabar una situación puntual que hay con
con el combustible, en lo que tiene que ver con en dónde proveerse del combustible. Es decir, estamos aún en una situación en donde lo que se anunció como una gran conquista de este gobierno, digamos que todavía tenemos comunas en las cuales no se ha resuelto favorablemente hacia los docentes. Y después también el tema de la obra social, digamos, bueno, y algunas otras medidas, ¿no?, que el propio ministerio ha ido tomando durante todo este tiempo, que han ido generando muchísimo malestar. Por eso yo le decía, si bien, digamos, el tema central tiene que ver con esta propuesta salarial, pero también creo que acá, digamos, el propio gobierno tiene que hacer alguna autocrítica en lo que han sido estos 2 años en donde los docentes hemos puesto mucho, tanto cuando trabajábamos desde nuestra casa como también ahora con la presencialidad plena, en donde se ha hecho un esfuerzo denodado, ¿no?, para poder sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes. Es decir, ha sido sin lugar a dudas también muchas otras cuestiones que se han ido sumando, el tema también de impuesto a las ganancias, es decir, hay muchos temas que todavía no se han podido avanzar, no se han podido resolver como se lo hubiera querido. Intuyo que hay mucho de gestión prometida y no cumplida, digamos, ¿no? A ver, pero respecto a los valores de la pedido de aumento, concretamente a la cuestión salarial me refiero, ¿cuál es la demanda que se va a hacer después de cumplir con las 48 horas del miércoles o jueves? No tengo el día exactamente que se va a llevar a cabo o se va a concretar el segundo módulo, digamos, o la segunda parte, cómo se divide este paro. ¿Qué es lo que se va a pedir? ¿Qué es lo que se va a demandar? Y del resto, tengo entendido, mutuales y demás, lo que pide el docente es que se cumpla con lo prometido. Ahí no hay variables, digamos. Sí en lo económico y sí en lo salarial. Sí, mire, bueno, dentro de las dos cuestiones que han sido objetadas, ¿no?, sobre todo por aquellos departamentos, aquellos lugares en donde se ha rechazado esta propuesta de manera mayoritaria, tienen que ver a nivel provincial, digo, ¿no? Tienen que ver sobre todo con el tema de los tramos, con el tema del 2% en enero. Hay muchos que piensan que ese 2% debe traerse a diciembre. El tema también del blanqueo, nosotros habíamos logrado obtener el compromiso del gobierno provincial para este año 2021 para poder empezar con un cronograma de blanqueo. Las sumas no remunerativas, no bonificables que se nos habían otorgado en el 2020. Bueno, ese cronograma, si bien está incluido en el acta paritaria, pero recién comenzaría en el 2022. Entonces son esos temas los que va a haber que volver a discutir, considerando qué objeciones fundamentalmente se le hicieron a esta propuesta. Mañana es paro entonces en la provincia de Santa Fe, mañana miércoles 12 o 13, no 13, mañana 13. ¿Y la semana que viene? Hay paro de la docencia en todo el territorio provincial. En el caso del Departamento General Obligado, estamos convocando a una concentración y a un acto en la Regional 2. También en el resto de las otras delegaciones también se van a estar haciendo concentraciones en donde vamos a hacer oír nuestro reclamo, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos
sede del Ministerio. En este caso es la Regional 2. Nosotros lo vamos a estar haciendo también de manera conjunta con ANSAFE. ¿A qué hora es la concentración? A las 10 de la mañana. Emilce, muchísimas gracias por la información. Muchos docentes siguen estas explicaciones, estos análisis. Y me quedaba preguntando, Sadot Novirio, ya sé que no tiene nada que ver con ustedes y demás, pero digo, siempre hay coordinación, siempre hay diálogo. ¿Alguien sabe por qué Sadot, acepta esto cuando el gremio mayor de la educación en Santa Fe dijo que no? Bueno, mire, eso se tendría que preguntar a los compañeros dirigentes de Sadot, con los cuales nosotros hemos llevado adelante muchísimas luchas, ¿no? En esta oportunidad hemos tenido una votación diferente. Así que, bueno, pero eso creo que sería motivo de análisis de los compañeros. No es morboso mi interés de conectar. Digo, cuando ANSAFE logra un aumento en el orden público, automáticamente se traslada al orden privado. Por eso digo, me llama la atención, ¿no? Pero bueno, tiene usted razón, debería preguntárselo a Yubar, que es el que tiene que responder sobre el particular. Emilce, le agradezco mucho el contacto. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.